Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy seguimos con Vandelvira desde Torres al puente de Mazuecos. Seguimos por la provincia de Jaén, que nos está abriendo y nos está presentando tantos y tan interesantes enclaves. Otro de las comarcas, estoy recorriendo también ahora juntamente con vosotros las comarcas de Jaén, que son tan desconocidas, es el condado, la zona del condado de Jaén, que son Vilches, Arquillos, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, Castellar, Montizón, Chiclana del Segura y Sorihuela del Guadalimar, que es donde ven nacer el río de Guadalimar. Pues para mí todos estos enclaves, salvo Vilches y Navas de San Juan, San Esteban del Puerto lo he oído nombrar, lo demás ni idea, no tenía ni idea. Tengo que recorrerme todas esas zonas porque seguro que nos traen cosas verdaderamente interesantes. Y como os estaba relatando un poco todo lo que era la intervención de navarros, de toda esta gente, bueno, de navarros, de castellanos, de leoneses, de aragoneses, incluso de portugueses y de franceses, en lo que fueron las navas de Tolosa, pues voy a continuar durante varios introitos contándoos un poco lo que fue este hecho tan importante, que fue mucho de otras muchas escaramuzas que eran continuas, porque se evitaban en el fondo, se evitaron en la fecha de las navas de Tolosa, que en 1212 yo creo que es la cosa más fácil que se aprende, no que nos aprendíamos entonces en historia, porque era muy fácil de recordar, 2 docenas que le llamábamos, bueno, y ahora también se llaman 2 docenas. Entonces, como os digo, se evitaba siempre el enfrentamiento masivo en lo que era una lucha campal, porque siempre había habido durante el siglo XI y durante el siglo XII, solo se habrían celebrado, por así decirlo, siempre hay que salvaguardar todo lo que son los datos históricos que nos pueden hacer cambiar estos entendimientos. Pero las grandes batallas que había habido eran la de Sagrajas o de Zalaca en el año 1086, la de Uclés en 1108 y la que hemos hablado en otros podcasts anteriores, que era la batalla de Alarcos. Y las 3 habían sido un verdadero desastre para los cristianos. Un rasgo singular de las navas radica en que la batalla fue el objetivo primordial de un proyecto que Alfonso VIII persiguió como vimos también, por una serie de motivos concretos, por el riesgo, porque el riesgo que asumía el monarca castellano era enorme y condicionaba la magnitud de la victoria al desenlace de si ganaba esa batalla, porque si no las tropas musulmanas se plantaban en Toledo otra vez, recuperaban todo lo que era la línea de todo lo que es ahora Castilla-La Mancha, porque es que allí no había nada, allí no había defensas, había una pequeña línea defensiva, pero que muchas veces eran ciudades que estaban todavía gobernadas por los musulmanes, y entonces era muy importante que no pasaran de Despeñaperros hacia arriba y que no se hicieran con todo lo que era la gran meseta castellana. Bueno, como hemos visto que en el escudo de Navarra están las cadenas de las navas de Tolosa,
Pero el rey de Navarra se mostró un poco remiso al principio, porque había que tener en cuenta que años atrás Alfonso VIII había incorporado a Castilla, con perjuicio de Navarra, los territorios de Álava y de Guipúzcoa. Entonces, al final, no sabemos por qué se enderezaron todo lo que eran las circunstancias de colaboración y el reino de Navarra pues se incorporó. El caso del rey de León, Alfonso IX, primo hermano de Alfonso VIII, fue el más doloroso. Se opuso a la empresa, inclusive actuó durante la campaña sobre la zona fronteriza de Castilla en tierra de Campos, atacando a lo que eran las tierras castellanas. Y las fuertes tensiones entre ambos procedían de la desafortunada división de reinos efectuada por Alfonso VII, cuando le tocó morir en el año 1157. La expedición partió de Toledo el 20 de junio y el ejército cristiano, en su avance, ocupó varias plazas: Malagón, Calatrava, Alarcos, Benavente, Piedrabuena y Caracuel. Y el calor del estío y también, al parecer, la decisión de ocupar Calatrava mediante capitulación sin saqueo movieron a una parte principal de los cruzados francos a emprender la retirada. El 11 de julio, la vanguardia cristiana, dirigida por el señor de Vizcaya, Diego López de Haro, con sus adalides y batidores, se apoderaron de las alturas del puerto de Muradal y desde allí avistó el ejército almohade que, procedente de Sevilla, había ocupado el abrupto desfiladero de Losa y disfrutaba de una posición eminente. La situación de los cristianos se hacía dramática. Cargar en esas circunstancias sería un suicidio y retroceder en busca de un escenario distinto resultaba también muy peligroso, y así lo entendía el sultán almohade, cuyo plan consistía en exterminar a los infieles durante la retirada. Los infieles el sultán se refería a los cristianos, evidentemente. Sucedía en efecto que los cristianos tenían grandes dificultades para abastecerse porque estaban muy lejos de sus bases, lo que no le sucedía a los almohades. Las cosas, el 14 de julio, un providencial, esto también entra dentro de la leyenda, que un pastorcillo señaló a los cristianos una recóndita senda que les permitió desplazarse con rapidez a la mesa del rey sin que los almohades se percataran, situándose así enfrente del campamento de estos. Y ahora la posición táctica ya era equiparable a la suya. La hueste cristiana se lanzó al ataque el día 16 de julio en 3 cuerpos al mando de cada uno de los reyes, siguiendo la táctica clásica de la carga masiva de caballería. El sistema funcionó bien y los almohades, al contrario de lo que sucedió en Alarcos, no dispusieron de espacio para desarrollar su modo de acción tan característico por ellos, que se basaba en la movilidad, una huida fingida y el darse la vuelta y volver a la carga, que eran como si dijéramos unas maniobras envolventes. Los ataques de la vanguardia y la segunda línea cristiana fueron correctamente lanzados, si bien en un determinado momento pareció que su impulso era absorbido por la formación almohade. Esta vez Alfonso VIII no se precipitó y el avance de la retaguardia cristiana se realizó acompasadamente hasta la desbandada final del ejército musulmán. Un episodio decisivo del que fueron protagonistas Sancho VII y sus 200 caballeros navarros fue el asalto del Palenque, o de esa especie de tienda mora que protegía la Cuba o tienda roja del emir, de valor simbólico y rodeada de estacas y de cadenas, y defendida, según la tradición, por esclavos negros y por los llamados imesebelén, consagrados o devotos norteafricanos.
Las cadenas que el monarca navarro llevó a modo de trofeo se exhiben en Roncesvalles e integran, como es universalmente conocido, el escudo del Reino de Navarra. Desde 1512 son parte también de los cuarteles que forman el escudo de la corona. Y las consecuencias de la batalla de las Navas de Tolosa fueron inmensas, porque consagró ya el control cristiano sobre lo que era la submeseta meridional, por el que venía peleándose con enorme dureza desde hace 125 años, y provocó el declinar del imperio almohade. A medio plazo hizo posible lo que fue ya la reconquista de todo el terreno hasta llegar al Guadalquivir, que llevaría a cabo Fernando III y el Santo. Las Navas de Tolosa, hoy como entonces, un abrupto y vistoso espacio serrano al que se accede desde Peñaperros, una visita magnífica que merece la pena. Es como un gran, no voy a decir un gran bosque, pero una extensión muy verde que nos recuerda muy poco a las ideas preconcebidas que tenemos muchas veces de Andalucía. Y es de una soledad sobreacogedora. Por ahí hay toros y hay vaca, hay ganaderías, hay veces se ven ciervos, y bueno, hay gente que cuando se acerca y digo, aquí resuena la batalla. A mí aquello más me ha parecido un bucólico bosque de la flora y fauna también, por así decirlo, mediterránea. Lejos quedan ya y estarán ocultas en el oscuro suelo las puntas de flecha y las lanzas, un recuerdo arqueológico que se puede visitar en el museo que está y desde el que se divisa todo lo que es la parte de donde tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa. Y vamos a seguir con lo que es las obras de Andrés de Vandelvira, y vamos a irnos a la población de Torres, en Jaén. La iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán fue construida entre los siglos XVI y XVII. Su estilo es renacentista, con una libre interpretación que a veces se aleja de la ortodoxa purista del clasicismo para fusionarse con formas constructivas populares. Consta el mencionado templo de una sola nave, articulada en tres tramos que cubre bóvedas y que además está vertebrada por un coro situado a los pies, capillas laterales y el presbiterio cubierto por una bóveda de cañón. En 1564 esa idea estaba ya en la mente de todos, y en ese momento es cuando se le contrató a Andrés de Vandelvira. Se entra en el templo a través de una cancela con la puerta de madera tallada con casetones, parcialmente decorada, y la capilla de la izquierda ya fue una construcción mucho después, no es de esa época de Andrés de Vandelvira. La parroquia de Santo Domingo de Guzmán es una de las señas de identidad de Torres. Tiene dos arcos de piedra que imitan al mármol del siglo XVII, muestra tallas contemporáneas de Cristo crucificado y de la Dolorosa, y tiene distintas ampliaciones de los años 1740 y 1750. En Torres de Jaén se encuentra, sin embargo, que aquí es menos la impronta que tiene Vandelvira, el Palacio Renacentista de los Marqueses de Camarasa, una obra del año 1565. El Palacio de los Marqueses de Camarasa, tenemos que recordar que los Marqueses de Camarasa son los Cobos, entonces también es conocido como Casa de los Cobos, y es uno de los monumentos dignos de resaltar en esta localidad. Y ya sabéis quién era Cobos, el secretario de Estado de Carlos V, que compró el señorío de Torres a la orden de Calatrava. Los descendientes de aquel continuaron con su propiedad bajo el título de Marqueses de Camarasa, de ahí viene el nombre. Este palacio se terminó de construir en 1565, según aparece en el listel de la portada, siendo mayordomo de la
de la familia Bartolomé Ximénez, es decir, alrededor de 15 años después de la muerte del secretario imperial. En el célebre catastro del Marqués de Ensenada de 1572, la propiedad del inmueble corresponde a la marquesa de Camarasa, que vivía entonces en Valladolid, de donde era originaria. Por tanto, la casa nunca fue del mayordomo, como se había afirmado, debido a la mención del nombre del servidor en el friso de la puerta, tal y como ocurría en el ayuntamiento, en los pósitos y cárceles de la época, en los que se inscribía el nombre del cargo público bajo cuyo mandato se había realizado. Esta casa es el edificio civil más sobresaliente como arquitectura del pueblo y hay que juzgarla a la vez como signo de poder a través de este especial tratamiento ornamental de portada clásica y simétrica composición de la fachada que le confieren ese sello de palacio como morada, centro de dominio y control administrativo de un territorio, y por otro lado una distribución del espacio interior estrictamente en habitaciones y vivienda, sino que además tenía el uso de almacén depositario de los bienes en especie como renta debida al señor, que allí era donde se recogían. Su aspecto prima sobre el de la vivienda en la construcción general del inmueble. Esta primacía también de depósito es bien justificable por el asentamiento de los marqueses, cuya residencia desde finales del siglo XVI ni siquiera estuvo en tierras de Jaén, porque los cobos terminaron yéndose a Valladolid, y esta función primordial se demuestra en las dos amplias naves que corren en la segunda planta a lo largo de todo el cuerpo de la casa y cuyo banco de acceso aún se encuentra una inscripción alusiva a la construcción de un granero. En el año no puede leerse. La portada aparece dividida en dos cuerpos por un entablamento con lister y friso, con textos epigráficos y una cornisa. Y en la parte inferior dos pilastras dóricas con acanaladuras y bastones enmarcan un hermoso arco de medio punto con clave de hoja de acanto. Y en el paramento superior un escudo familiar central, bajorrelieves decorativos y jarrones lo completan. Interiormente, pilares, arcos y los restos de armadura figuran entre los vestigios dignos de conservarse, tanto en sus formas y materiales como por lo esclarecedor del esqueleto estructural del espacio, que posibilita y adecua por sus características de un origen a una buena adaptación a las funciones públicas que actualmente tiene asignadas. En la resolución de 1985 de la Dirección General de Bellas Artes acordó tener incoado el expediente como monumento de la Casa de los Marqueses de Camarasa en Torres. Y este es el más significativo palacio por su belleza principal renacentista y que está ya prácticamente concluido, que toda la traza está realizada por el arquitecto Andrés de Vandelvira. Hemos visto un palacio, pero como no vamos a entrar absolutamente en todo el detalle, quedan también casas insignes cuyas fachadas y portadas son obra de Andrés de Vandelvira. En Jaén se da el caso de la casa de Alonso de Villarroel, que tenemos la fachada, la casa de Julio de Aquilis, que tenemos la portada, la casa del licenciado Manuel, que tenemos la portada, y el cortijo de don Hernando de Valencia, en Cañada de El Linar, que también tenemos una representación. Y nos vamos a la cercana Villa de Baeza, porque ahí hay un puente muy interesante. Ya hemos estado en Baeza viendo distintas edificaciones, pero esto está, por así decirlo, en el exterior, y es un puente que da que cobra mucho interés, porque, bueno, ahora voy a describirlo un poco para que lo intentéis. El puente de Mazuecos, en Baeza, se llamaba el Puente Nuevo y está sobre el cauce del Guadalquivir, y fue un proyecto del concejo de Baeza para potenciar una vía alternativa de unión entre Granada
y la corte que pasase por Baeza, en lugar de hacerlo por Bailén, y posibilitar con ello también una mejor comunicación con otros pueblos cercanos como Jimena y Bednar, de los que se proveía de víveres y de mercancías, la villa de Baeza. Gracias a una importante documentación conservada en la Real Chancillería de Granada, conocemos buena parte de su proceso constructivo. En el año 1561 se iniciaron los trabajos para el arreglo en una primera traza que iba a ser diseñada por el cantero baezano Ginés Martínez, recayendo la ejecución material de las obras en los canteros Juanes de la Carrera y Pedro de Mazuecos, vecinos de Canena y Úbeda, respectivamente. La intervención de Pedro de Mazuecos en esta obra propició el nombre popular que se le conociese como el Puente de Mazuecos, desde el siglo ya XVII. El puente diseñado por Ginés Martínez era de un solo ojo y una amplia luz y tenía 100 pies de anchura. Al poco de iniciarse las obras y tras las inspecciones de diversos canteros, el proyecto de este puente de perfil inclinado y estrecho fue abandonado para iniciarse inmediatamente la construcción de otro de mayor envergadura. A partir de 1565 hay constancia monumental de la intervención en la obra de afamados maestros canteros como Andrés de Vandelvira y Francisco del Castillo el Joven, los cuales dieron un giro radical a la inicial idea, proyectando un monumental puente más propio de una ciudad que de un espacio rural. Y las trazas, firmadas por ambos canteros y conservadas en la documentación citada, nos permiten confirmar esa interpretación de lo grandioso del proyecto. Perdón. El alzado se completa con un arco central de medio punto de 33 metros de luz entre 4 gruesos pilares semicilíndricos con tajamares. En la zona orientada hacia la villa de Jimena se empotra directamente en la roca en forma descendente y tan solo se labró un pequeño arco de descarga. En el otro lado, el orientado hacia Baeza, también descendente, la composición es más compleja debido al fuerte cambio de nivel, estando formada por una alcantarilla en la base y doble línea de arcos de medio punto al modo de acueductos romanos, de la que solo se conserva la inferior. En esta zona de paso del puente se instalaron además unas caballerizas abovedadas con medio cañón, aprovechándose las arquerías para aposentos tanto de caballería como de viviendas. Es una cosa curiosísima. Yo no he visto ningún otro puente que tenga unas viviendas incorporadas y unas dependencias incorporadas dentro de lo que es su construcción. Caballerizas y aposentos que llegaron a cerrarse y fueron utilizados como almacenamiento, incluso se arrendaban. El puente, sabéis que había antes muchos impuestos de lo que era el pontazgo, impuesto por pasar los puentes. Pues uno de los impuestos que tenía este puente era, una financiación, era el alquiler de las dependencias que estaban en las arcadas laterales del puente. Y la obra en su conjunto presentaba una cuidada estética tanto en lo que se refiere a su composición arquitectónica como a los detalles decorativos. Los antepechos, las bolas de los remates, las cartelas de los pilares, la molduración en doble rosca del gran arco central, los tondos de las enjutas, entre otros elementos, ciertamente embellecieron su imagen radicalmente desfigurada tras la intervención practicada a raíz del hundimiento del gran arco central a principios del siglo XX. El arco central fue sustituido en la actualidad por una estructura metálica adintelada para adaptarlo al tráfico rodágodo, que desaparecen otros elementos compositivos originales. Vandelvira y Castillo muestran en este puente una vez más su amplio conocimiento
del clasicismo, así como una extraordinaria práctica de la estereotomía o corte de la piedra de cantería. El puente de Mazuecos, que guarda sobre todo en la traza de doble rosca del arco central una gran semejanza con el puente que ya vimos en otro podcast de Ariza, obra también de Elvira, cabe relacionarlo con el de Benamejí en Córdoba, realizado por Hernán Ruiz el Mozo entre los años 1550 y 1556. Vandelvira y Castillo, quizás con más intensidad, conciben el puente en el que se insertan detalles, vamos a decirlo, italianizantes. No hay que olvidarse, sin embargo, que será Vandelvira el que lleve el grueso de la obra, participando Castillo con él en las tasaciones. Perdón. Además, sin restar mérito a la aportación de Castillo, Vandelvira, cuando trabaja en el puente de Mazuecos, es ya un experimentado arquitecto en este tipo de obras, pues cercanas estaban las llevadas a cabo por encargo del Consejo de Úbeda en el puente de Ariza, sobre el cauce del río Guadalimar, y más lejanas las practicadas en el grandioso puente de San Pablo de Cuenca, que veremos más adelante, y por el mismo tiempo las del puente sobre el río Guadalmena, entre los actuales términos de Siles, Jaén y Montiel, Ciudad Real, para la Orden de Santiago, cuyos monumentales restos se conservan aún ruinosos en la orilla. Está en lo que es, para que nos ubiquemos, está situado en el kilómetro 10 de la carretera Jaén 303. Entonces estos puentes son muy interesantes y os voy a contar, ahora para terminar, antes de que ya dejemos la provincia de Jaén y nos vayamos a la provincia de Cuenca para continuar con las obras, aunque volveremos a Jaén para hablar de lo más insigne, que es la catedral, y que os la estoy guardando como la gran joya de la corona porque exige unos podcasts especiales. Pues en lo que es la zona de Valdepeñas, ahí hicieron una... lo que pasa siempre, se han cambiado todo lo que son los cursos hidrográficos de los ríos, se ha pinchado en 1000 sitios para hacer pozos, se han cambiado los cursos de los ríos, los de los arroyos, hemos hecho lo que nos da la gana. Y una Semana Santa, yo creo que de esto hará pues unos 10 años, hacia el 2000, no sé si eran 2000, no, yo creo que eran 2000, incluso eran más, era el 2008, 2007, 2008, 2009, una Semana Santa, una Navidad llovió lo que no está escrito. Lo que son las lluvias, las tormentas y las nevadas en La Mancha, no os lo perdáis, porque como en las llanuras no hay montañas que de alguna manera cobijen o quiten intensidad de la lluvia o de los fenómenos, cuando llueve, graniza o nieva, lo hace con una fuerza explosiva inusitada y suele colocarnos en varias situaciones. El caso es que llegamos a Valdepeñas y nos desviaron para hacer para que pudiéramos continuar hacia el sur, hacia Jaén y hacia Granada, que era el punto final de nuestro destino. Y entonces nos metieron por unos pueblos de todas estas zonas de Calatrava que no había ido a hablar en mi vida. Yo no sabía por dónde iba, pero bueno, allí nos organizaron una caravana, íbamos todos unos detrás de otro, de vez en cuando veíamos que había un control, que luego nos desviaba a otra carretera más pequeña y otra carretera más pequeña, una interminable fila, camiones, coches, no sabíamos dónde íbamos, no sabíamos si íbamos a llegar, si no íbamos a llegar, seguía lloviendo, había agua por todos los lados, los campos estaban encharcados. Y al final cruzamos uno de los ríos que estaban más caudalosos en medio de unos campos ignotos que nunca supe dónde me encontraba, por un puente que creo que era medieval, un puente medieval que todavía estaba funcionando. Y entonces por ahí pasamos, fijaros los siglos que habían pasado probablemente desde su construcción, 500, 600, 700 años, incluso más, no nos los quita nadie. Y en el pleno siglo XXI terminamos cruzando por un puente perdido en una inmensidad de cultivos de la provincia. Creo recordar todavía que era la provincia de Ciudad Real antes de entrar en Jaén,
que pasamos por un puente de estos históricos antiguos, que gracias a maestros como Vandelvira y como los que estamos citando, construyeron y guiaron lo que era la ciencia, la comunicación de la caminería y del moverse las mercaderías a lo largo de un montón de enclaves que prácticamente pues nos estamos reencontrando con ellos cada vez que avanzamos en la investigación y en el conocimiento de Andrés de Valdelvira. Hoy hemos ido desde Torres al puente de Mazuecos. Lo hemos hecho con Vandelvira, lo hemos hecho con Historia con Sentido. Un saludo a todos.